Cuando alguien comienza en la fotogrametría, normalmente piensa que el trabajo termina cuando el dron aterriza. Pero la realidad es completamente distinta. El verdadero trabajo apenas comienza. Hoy voy a mostrarte paso a paso cómo proceso un proyecto de fotogrametría utilizando Agesoft Madashep hasta obtener una ortofoto de alta precisión. No solamente veremos qué botones presionar, sino también por qué cada paso es importante y cómo evitar los errores más comunes que pueden afectar la calidad final del proyecto. Lo primero que hago es abrir Agesoft Madashep y crear un proyecto nuevo. Siempre recomiendo guardar el proyecto desde el principio para evitar pérdidas de información durante el procesamiento. Posteriormente agrego todas las fotografías capturadas por el dron. Es importante revisar que las imágenes estén completas, sin fotografías dañadas y que toda la misión se haya importado correctamente antes de continuar. Antes de comenzar cualquier procesamiento reviso la calidad de las imágenes. Muchas personas omiten este paso, pero una fotografía desenfocada puede afectar el alineamiento completo. También verifico que las fotografías mantengan suficiente traslape entre ellas. Si el vuelo fue correctamente planificado, normalmente tendremos un traslape frontal cercano al 80% y lateral alrededor del 70%, lo cual permitirá una reconstrucción mucho más precisa. Ahora es momento de importar los puntos de control terrestre o GCP. Estos puntos fueron levantados previamente con un receptor GNSS-RTK. En Metasap importo el archivo CSV con las coordenadas y verifico que el sistema de referencia sea exactamente el mismo utilizado durante el levantamiento. Este paso es fundamental porque será la base de toda la precisión geométrica del proyecto. Una vez cargadas las coordenadas, comienzo a identificar cada punto de control dentro de las fotografías. Este proceso requiere paciencia, ya que cada punto debe marcarse en varias imágenes para que el software pueda calcular su posición con precisión. Mientras más fotografías observen correctamente el mismo punto, mejores serán los resultados del ajuste. Con los puntos preparados inicio el proceso de Align Photos. Aquí Madashep busca automáticamente miles de puntos en común entre las imágenes para reconstruir la posición desde donde fue tomada cada fotografía. Dependiendo del tamaño del proyecto, este proceso puede tardar desde algunos minutos hasta varias horas. Al terminar el alineamiento aparece la nube de puntos dispersa. Esta nube representa la primera reconstrucción tridimensional del terreno. En este momento verifico que no existan fotografías mal posicionadas, cámaras aisladas o zonas donde falten puntos. Si detecto errores, este es el momento ideal para corregirlos. Después del alineamiento utilizo la herramienta Optimize Cameras. Esta función aprovecha la información de los puntos de control para recalcular con mayor precisión la posición y orientación de todas las fotografías. Una vez optimizadas las cámaras, utilizo Update Transform. Esto permite que toda la información del proyecto adopte correctamente las coordenadas proporcionadas por los GCP. Es decir, todo el modelo queda perfectamente ajustado al sistema de coordenadas real. Ahora reviso el error residual de cada punto de control. Si algún GCP presenta un error considerablemente mayor que los demás, reviso nuevamente sus marcas para asegurarme de que no exista algún error humano durante la identificación. Mientras menor sea el error residual, mayor será la confianza en el resultado final. Con el alineamiento terminado genero la Dance Point Cloud. Aquí Metasap analiza nuevamente cada fotografía y calcula millones de puntos adicionales, creando una representación mucho más detallada del terreno. Este proceso requiere bastante capacidad de procesamiento y suele ser uno de los más largos. Cuando termina la nube densa, realizo una limpieza manual. Elimino puntos flotantes, ruido y cualquier elemento que no pertenezca realmente al terreno. Mientras más limpia esté la nube, mejores serán los siguientes productos que obtendremos. En muchos proyectos clasifico automáticamente la nube para diferenciar el suelo de árboles, construcciones, vehículos y vegetación. Esta clasificación es especialmente útil cuando posteriormente queremos construir un modelo digital del terreno. Ahora genero el modelo digital de elevación utilizando únicamente los puntos que representan el terreno natural. Este modelo elimina objetos superficiales y permite representar con mayor fidelidad la topografía real del sitio.
Antes de continuar inspecciono visualmente el modelo digital. Busco anomalías, huecos o deformaciones que puedan indicar algún problema durante el procesamiento. Siempre es mejor detectar errores en esta etapa que descubrirlos después de entregar el proyecto. Con toda la información preparada finalmente genero la ortofoto. Metasap proyecta cada fotografía sobre el modelo digital eliminando la perspectiva individual de cada imagen hasta obtener una fotografía completamente ortorrectificada. Antes de exportar selecciono cuidadosamente la resolución, el sistema de coordenadas y el formato de salida. Generalmente utilizo GeoTIFF porque conserva toda la información geográfica necesaria para trabajar posteriormente en programas como QGIS, Global Mapper o Civil 3D. Después de exportar siempre reviso cuidadosamente la ortofoto. Observo que no existan deformaciones, costuras visibles, zonas borrosas o errores de color. También comparo varios puntos conocidos para asegurarme de que la precisión sea la esperada. Una vez obtenida la ortofoto normalmente aprovecho el mismo proyecto para generar otros productos como curvas de nivel, modelos tridimensionales, nubes de puntos LAS, modelos digitales de superficie y archivos compatibles con diferentes programas de ingeniería y topografía. Cuando escuchamos la palabra fotogrametría, muchas personas piensan simplemente en tomar fotografías con un dron. Sin embargo, la fotogrametría es mucho más que eso. En realidad, es una ciencia que permite obtener información precisa del mundo real a partir de imágenes. Es decir, transforma fotografías comunes en datos con coordenadas, dimensiones, elevaciones y modelos tridimensionales que pueden utilizarse en ingeniería, topografía, arquitectura, minería, agricultura y muchas otras disciplinas. La palabra fotogrametría proviene de tres términos griegos: foto, que significa luz, grama, que significa dibujo o registro, y metría, que significa medición. En pocas palabras, la fotogrametría consiste en medir a través de fotografías. Y aquí surge una pregunta muy interesante. Si una fotografía normalmente es plana, ¿cómo puede un software conocer la altura de un edificio, la profundidad de una excavación o la pendiente de un terreno? La respuesta está en un principio muy sencillo: la visión estereoscópica. Nuestro cerebro hace exactamente lo mismo todos los días. Tenemos dos ojos separados algunos centímetros entre sí. Cada ojo observa el mundo desde un ángulo ligeramente diferente, y nuestro cerebro combina ambas imágenes para calcular la profundidad y la distancia de los objetos. La fotogrametría funciona con ese mismo principio, pero en lugar de utilizar únicamente dos imágenes, utiliza cientos o incluso miles de fotografías tomadas desde diferentes posiciones. Cada fotografía observa el mismo punto del terreno desde un ángulo distinto, y mediante complejos algoritmos matemáticos el software identifica automáticamente miles de puntos en común entre todas esas imágenes. Una vez que esos puntos coinciden, el programa puede calcular con gran precisión dónde se encuentra cada uno en el espacio tridimensional. El resultado es una nube de millones de puntos con coordenadas X, Y y Z, que representa la forma real del terreno. Lo impresionante es que todo esto ocurre de manera prácticamente automática gracias al poder de procesamiento de programas como Agisoft Metashape. Sin embargo, detrás de esa aparente facilidad existen décadas de investigación en geometría, óptica, matemáticas y visión computacional. Ahora bien, la fotogrametría no nació con los drones. De hecho, existe desde hace más de un siglo. Durante muchos años se utilizó principalmente con fotografías tomadas desde aviones tripulados para elaborar mapas de grandes extensiones de territorio. En aquella época, realizar un levantamiento fotogramétrico era extremadamente costoso. Se necesitaban aeronaves especializadas, cámaras métricas de gran formato, pilotos, personal técnico y equipos de procesamiento muy sofisticados. Por esa razón, solamente los gobiernos o las grandes empresas podían costear este tipo de trabajos. Con el paso de los años la tecnología fue evolucionando. Las cámaras digitales comenzaron a reemplazar a las cámaras analógicas, aparecieron computadoras mucho más potentes y los algoritmos de procesamiento mejoraron enormemente. Pero el verdadero cambio ocurrió con la llegada de los drones. Por primera vez fue posible obtener imágenes aéreas de alta resolución sin necesidad de contratar un avión.
Hoy en día, un solo operador puede capturar en pocas horas la información que antes requería una tripulación completa y un presupuesto muy elevado. Esto hizo que la fotogrametría se volviera accesible para topógrafos, ingenieros civiles, arquitectos, empresas constructoras, mineras, agricultores e incluso instituciones educativas. Sin embargo, aquí es donde también apareció un gran malentendido. Muchas personas comenzaron a creer que hacer fotogrametría consistía únicamente en comprar un dron, presionar el botón de despegue y dejar que la tecnología hiciera todo el trabajo. La realidad es muy diferente. El dron solamente es la herramienta que captura las imágenes. La verdadera calidad del resultado depende del conocimiento del operador. Es el operador quien debe decidir la altura de vuelo adecuada, el porcentaje de traslape entre fotografías, la velocidad del vuelo, el horario más conveniente según la iluminación solar, la configuración de la cámara, la resolución deseada y muchos otros factores que influyen directamente en la precisión del proyecto. Un pequeño error durante la captura puede provocar deformaciones importantes en el procesamiento final. Por ejemplo, si el traslape entre fotografías es insuficiente, el software tendrá dificultades para encontrar puntos en común y el modelo tridimensional perderá precisión. Si las fotografías presentan desenfoque debido a una velocidad excesiva o a condiciones de viento, también disminuirá la calidad del modelo. Si la iluminación genera sombras muy fuertes o superficies completamente reflejantes, algunos detalles del terreno pueden desaparecer durante el procesamiento. Y si además no se utilizan puntos de control terrestre cuando el proyecto lo requiere, los errores pueden acumularse hasta alcanzar varios centímetros o incluso metros, dependiendo del tipo de trabajo. Por eso es importante comprender que la fotogrametría no reemplaza a la topografía, al contrario, la complementa. La topografía tradicional sigue siendo indispensable para establecer puntos de control, verificar precisiones, realizar replanteos y garantizar que toda la información obtenida represente fielmente la realidad. Lo que la fotogrametría hizo fue cambiar la manera de capturar esa información. Antes, un topógrafo recorría físicamente todo el terreno tomando punto por punto con estación total o receptor GNSS. Era un proceso muy preciso, pero también lento cuando se trataba de grandes extensiones. Hoy, mediante un vuelo fotogramétrico, es posible capturar millones de puntos distribuidos por toda la superficie del terreno en muy poco tiempo. Esto significa una enorme ventaja en proyectos donde se requiere conocer el comportamiento completo del terreno y no únicamente algunos puntos aislados. Gracias a ello es posible calcular volúmenes de corte y relleno, generar curvas de nivel, elaborar modelos digitales del terreno, monitorear avances de obra, inspeccionar minas, evaluar cultivos, documentar desastres naturales, realizar estudios ambientales y producir ortofotos georreferenciadas con un nivel de detalle extraordinario. La verdadera revolución de la fotogrametría no consiste solamente en que ahora usamos drones. La revolución está en que hoy podemos obtener una representación digital extremadamente detallada de la realidad en cuestión de horas, algo que hace apenas unas décadas parecía prácticamente imposible. Pero esa revolución tecnológica también implica una gran responsabilidad. Como profesionales, debemos comprender que un software puede procesar fotografías, pero no puede reemplazar el criterio técnico. El conocimiento sobre topografía, geodesia, sistemas de coordenadas, precisión, errores de medición y control de calidad sigue siendo el elemento más importante de todo el proceso. En otras palabras, la tecnología facilita nuestro trabajo, pero la calidad del resultado siempre dependerá del conocimiento de quien la utiliza. Y precisamente por eso, entender cómo funciona la fotogrametría es mucho más importante que simplemente aprender a presionar botones dentro de un programa como Agesoft Metashape. Porque cuando comprendemos la ciencia que existe detrás del procesamiento, somos capaces de interpretar correctamente los resultados, detectar errores antes de entregar un proyecto y producir información cartográfica con la calidad que exige la ingeniería moderna. Uno de los errores más comunes que existen hoy en día es pensar que la fotogrametría consiste únicamente en volar un dron y tomar muchas fotografías. Y aunque las imágenes son el punto de partida, la realidad es que existe una enorme diferencia entre capturar fotografías y generar información geoespacial de calidad profesional.
Para entenderlo mejor, imaginemos que dos personas visitan exactamente el mismo lugar. Ambas llevan el mismo dron, la misma cámara e incluso vuelan a la misma altura. Cuando terminan el vuelo, las dos regresan con cientos de fotografías prácticamente iguales. Sin embargo, el resultado final puede ser completamente diferente. La primera persona simplemente guarda las imágenes o las utiliza para hacer un video atractivo o mostrar el paisaje desde el aire. Obtiene un excelente material visual, pero esas fotografías únicamente sirven como una representación estética del lugar. Son imágenes bonitas, pero no contienen información suficiente para realizar mediciones confiables. La segunda persona, en cambio, procesa esas mismas fotografías mediante un software fotogramétrico como Agisoft Metashape. El resultado ya no es solamente una colección de imágenes, sino un conjunto de productos geoespaciales que representan el terreno con precisión métrica. Y aquí es donde aparece la gran diferencia. Una fotografía tradicional solamente nos permite observar lo que existe en un lugar. Podemos distinguir caminos, edificios, árboles o cuerpos de agua, pero no podemos saber con precisión dónde se encuentra cada elemento dentro de un sistema de coordenadas. En cambio, la información geoespacial incorpora una característica fundamental: cada punto de la imagen posee una ubicación exacta sobre la superficie terrestre. Eso significa que cada píxel de una ortofoto representa una posición real sobre el terreno. No solamente sabemos qué estamos viendo. Sabemos exactamente dónde está. Esa diferencia cambia completamente la utilidad de la información. Por ejemplo, imaginemos una construcción. Si únicamente contamos con fotografías aéreas, podemos apreciar el avance de la obra, pero difícilmente podremos medir con exactitud el ancho de una vialidad, calcular el área ocupada por una plataforma o conocer la distancia real entre dos estructuras. En cambio, si disponemos de una ortofoto correctamente georreferenciada, todas esas mediciones pueden realizarse directamente desde la computadora con un alto nivel de precisión. Podemos medir áreas. Podemos calcular distancias. Podemos obtener coordenadas. Podemos generar planos. Podemos diseñar proyectos de ingeniería. Y todo ello sin regresar nuevamente al terreno. Esa es precisamente la enorme ventaja que ofrece la información geoespacial. Pero ¿cómo ocurre esta transformación? La respuesta está en el procesamiento fotogramétrico. Cuando Agisoft Metashape recibe cientos o miles de fotografías, no las interpreta como simples imágenes. El software comienza buscando millones de puntos característicos que aparecen repetidos en diferentes fotografías. Esos puntos pueden ser esquinas de edificios, grietas del terreno, piedras, vegetación, marcas sobre el pavimento o cualquier textura que pueda identificarse desde diferentes ángulos. Cada vez que encuentra el mismo punto en varias fotografías, utiliza principios matemáticos de triangulación para calcular su posición tridimensional. Al repetir este procedimiento millones de veces, el software reconstruye prácticamente toda la superficie observada durante el vuelo. Es decir, transforma fotografías bidimensionales en un modelo tridimensional del terreno. Pero aún falta un paso muy importante. Toda esa información debe colocarse correctamente sobre la Tierra. Aquí es donde entran en juego las coordenadas geográficas y los sistemas de referencia. Cuando utilizamos los datos GNSS del dron, o mejor aún, puntos de control terrestre medidos con receptores RTK, el software puede ajustar todo el modelo al sistema de coordenadas correspondiente. De esta manera, el modelo deja de ser una representación relativa y pasa a convertirse en una representación real del terreno. Ahora cada punto tiene coordenadas X, Y y Z. Cada punto posee una elevación. Cada punto tiene una posición conocida. Eso es precisamente lo que define a la información geoespacial.